Saludos, es la 1:07 de la tarde en Esto No Tiene Nombre, en la 95.7 de la FM, es la nota, conoce de todo. Qué bueno que nos acompañan, día lluvioso acá en la capital, lo aclaro, hay varias provincias en alerta, entre amarilla y verde por las lluvias, una vaguada que nos afecta. Para los que nos ven a través de Coral 39, Canal 8 de Telecable de Tricón, mis saludos, el saludo de todo este equipo que integramos: Miralba Ruiz, José Enrique Pintor, hoy con refuerzos, como es habitual, José Martínez Brito y José Martínez Hoppelman. Aplauso para todos. Pintor, cuente, ¿cómo está? Muy bien, bien, feliz y contento. ¿Cómo ¿Su fin le de va? semana qué tal? Bien, ahí un poquito achacoso, pero ahí vamos. Pero esas son cosas de la edad, usted ya no puede... Tú sabes que sí, me he dado cuenta. Sí. Pero nada, hay que tirar para adelante. Sí, sí, ya no queda Todavía de estoy otra. en la pelea, Pintor. Sí, sí, Todavía dale, estoy dale. en la pelea. Cuenten ustedes, los hermanitos José Martínez. Hay tema, hay tema. Hay super temas. Hay super De hecho, temas. Hay temas, ¿no? Yo aquí llego y veo, me siento como extraño en la cabina, veo a Pinky con menos tatuajes de lo normal y pues no Más sé arregladito, si ¿verdad? es que te habrás hecho algún tipo de láser, que te quitaste los tatuajes de la película o qué. Todos los tatuajes míos los tengo escondidos. Es como una invitación a que se lo descubran. Hoppelman, ¿cómo está usted de Chacabana hoy? Bien. Ya veo que Danilo Medina lo sigue Sí, veo que sí. en Twitter. Sí. Son de las cosas que no tienen nombre. Presentamos nuestra nota editorial correspondiente al día de hoy, titulado Mientras haya quien se deje chantajear o sobornar, y mientras haya quien se preste a dar dinero para obtener prebendas y mañoserías de empleados o funcionarios, habrá corrupción. ¿Cómo logramos con votos? ¿A quién se los vamos a dar? ¿A quién vamos a votar? ¿Cómo vamos a convencer a la gente que no vota para que vaya a votar? Y a todos estos movimientos, ¿cómo lo traducimos en votos? Porque si eso al final no se traduce en votos de alguna manera, yo creo que seguirán en el poder aquellas instituciones, en este caso partidos, porque tenemos una sociedad partidista, que sepan mejor cómo organizar su maquinaria electoral. Así y en es. este caso no hace falta ser ni muy brillante ni muy lúcido, y creo que en eso radica la preocupación de toda nuestra sociedad. El único partido que es capaz de tener una maquinaria electoral engrasada es el PLD. Digamos no a cualquier propuesta sospechosa y estaremos dando el primer paso de un largo camino que es preciso emprender algún día. Esto no tiene nombre. Amigos, el Ministerio Público y la Policía Nacional informaron anoche que los empleados de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, habrían tomado la decisión de darle muerte al abogado Junior Ramírez por una presunta extorsión de 4 millones de pesos al hoy exdirector de la institución, Manuel Antonio Rivas. La información la ofreció este domingo la fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Dinaya Verías, durante una conferencia de prensa en el Palacio de la Policía, junto al titular de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, el general de brigada Pablo Arturo Pujols, y el vocero policial, el coronel Franklin Félix Durán. Analizamos este tema desde la parte legal, que es lo que conlleva, con dos de nuestros amigos y titulares del ejercicio del derecho en nuestro equipo, José Martínez Brito y José Martínez Hoppelman. Esperábamos al sociólogo también, Carlos de Peña, no ha llegado. ¿Está escapando al debate este? No, es a la lluvia, ya sostuvimos un debate en el grupo. Lo que sucede es que las ideas Ajá. es muy fácil expresarlas, pero cuando se concatenan con los hechos, Hay que a veces es demostrarlo. mejor que salir huyendo. Carlos. Por cierto, pero tenemos que Arranca hacer, para acá, Carlos. tenemos que hacer algo con la magistrada Olga, ¿no? Olga Diná. Porque, pobrecita, o sea, yo cada vez que la veo que aparece en unos medios públicos está más desgastadita la pobre, ¿no? Desgastada. Sí, sí, No, o sea, lo que pasa es que es una mujer joven.
Muy joven y Es delgada. una mujer joven y soltera, según tengo entendido. Óyeme, y es una mujer joven y soltera que anda con una pistola en el cinto, como si nada, que vaya a hacer sus allanamientos personalmente. Anda con una pistola en el cinto. Uy, Olga. Bueno, de No, todas formas debieron de Olga- ponerle Olga por lo es una menos un fiscal. podio más chiquito, Sí, claro. porque los Una micrófonos fiscal le llegaban a 100%. los lentes. Es una fiscal 100%, así como dice Hopperman. O sea, Olga Diná, quizás por estar ella como la fiscal de la provincia de Santo Domingo, Jenny Berenice le ha robado un poco de estrellato, pero son de las dos de las joyas, y conjuntamente con Joel López, a mi entender, una percepción muy personal, de las joyas que dejó Francisco Domínguez Brito en las fiscalías de las diferentes provincias. ¿Quién me hace a mí un recuento ahora mismo de cómo llegamos al director de la ONSA, al exdirector de la ONSA? ¿Cómo se llega ahí en todo este Porque proceso de la investigación? Hoy hubo un decreto del presidente de la República destituyendo precisamente a Manuel Antonio Rivas, que estaba en esa posición desde el año 2012, cuando empezó el primer gobierno de Danilo, y fue parte importante, es miembro del Comité Central del partido y parte importante del proceso de reelección. ¿Por qué se llega a Rivas? Bueno, porque evidentemente en toda la investigación, al inicio nadie sabía, había trascendido en las redes sociales que el propio Junior Ramírez había hecho una denuncia en un programa. O una, yo diría una amenaza. Una denuncia. amenaza, una amenaza. Una amenaza de denuncia. ¿Cuál es la Exacto. Él diferencia? avisó que iba a denunciar. Exacto. Exactamente. Yo voy a denunciar muy pronto, le dijo a Salvador Holguín, un periodista, algo que está ocurriendo en la Oficina ONSA. Metropolitana de Transporte. Y él dijo, es más, te voy a adelantar dos cosas. Una, tal cosa. Hay guagua en manos de particulares y Hay- la otra... Que una guagua que costaba 650 mil pesos se importaba. No. Una era que, Guagua que había estaba en guagua en particulares. manos de los particulares y la otra que mediante la reconstrucción de las unidades Autobuses. se había hecho rico a 3 suplidores. O sea, Exacto. Entonces, No, no. nada, eso, y cuando empiezan las conjeturas por el tema, recordemos que se vincularon y se metieron varios temas dentro de la mezcladora. Él estaba atendiendo y haciendo una reclamación por el caso del cambio de imagen del Banco de Reservas También. ante el Tribunal Superior. que había obtenido una sentencia A su favor, gananciosa para obtener la documentación. O sea, al final el Tribunal Superior Administrativo había fallado a favor de él, diciéndole ordenando al banco que Exacto. entregara la documentación de la contratación del cambio de imagen. Sí. Él llegó a había entregar o algo, no? Bueno, no, todavía no se lo había ordenado entregar. Y así había estado en otros casos, en otro momento, contra Félix Bautista, representando a ¿cómo se llama? A CONA o a otras instituciones que abrieron un expediente contra Félix Bautista. Lo cierto es que cuando empieza la investigación, y yo creo que hay que reconocerlo, no sé qué dirán mis queridos abogados y ustedes y los oyentes, yo creo que hay que reconocer con la rapidez que se llegó al menos a una decisión preliminar para tener algunas personas detenidas. En 72 horas la policía llegó a al menos decisiones un poco conclusivas sobre el tema, al menos preliminares, y eso llevó a que se detuvieran una serie de personas, incluyendo a Manuel Rivas, que estaba fuera del país. Llega el sábado en la noche y es apresado, venía en un vuelo de Copa vía Panamá, es apresado en la terminal internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Por el caso, detenido e investigado Manuel Rivas, 2 personas más, creo que hasta ahora ellos 3 o hay un cuarto. Hay un cuarto que está bueno, prófugo, que está en prófugo, Estados Unidos. que está prófugo, que el mismo día del asesinato, según el reporte en la conferencia de prensa que se dijo ayer en voz de Olga Diná, tomó un avión y se fue. Y hay una dualidad El respecto mismo a día un que quinto. salió el señor Rivas también. Sí, pero ellos dos. hay también una dualidad con respecto a un posible quinto,
que se habló en algún momento que estaba detenido, pero luego se ha dejado de mencionar, que es el empresario con el que supuestamente se envió un dinero y que supuestamente se había juntado, que se había reunido con el abogado Junior Ramírez, Junior Rodríguez. No, Junior Ramírez. Junior Ramírez, ok. Que en hay que investigarlo por otra cosa. No, mira, no necesariamente. Yo cuando... tú sabes que uno como abogado... Bueno, para terminar de decirle a Pinky, y usted ahora analiza la otra parte. Con ese material se llegó a la conclusión siguiente, por lo que han ido denunciando. Recordemos que se entrevistaron a la compañera sentimental o a la esposa o a la novia de Junior Ramírez, porque no tenían una relación formal de matrimonio. También fue investigada una sobrina que la tenía como hija adoptiva, una de crianza, realmente, y se llegó a la conclusión de que había existido, primero, una extorsión por parte de Junior Ramírez a Manuel Rivas ante la eventual denuncia de actos de corrupción en la ONSA. O sea, para que la gente entienda, es o tú me das un dinerito y yo me callo, o pongo esto en manos de la justicia y de la opinión pública. Exacto, bien. Okay. Ante esa situación, Manuel Rivas, y estoy citando lo que ha dicho la Fiscalía, exacto, Manuel Rivas decide enviar a 2 personas a negociar con él, 2 suplidores incluso de la propia ONSA, a negociar con él una suma de dinero a cambio de su silencio. Que ya eso está mal, ese es otro tema aparte del crimen. Mal. Por eso lo estoy diciendo, porque el tema, y lo dirán ahora los abogados, veremos cómo se ventila en el futuro. Hay un caso de extorsión, hay un caso de asesinato, hay un caso de corrupción, etcétera. Entonces, al final, de los 4 millones que pactan entre hoy mensajeros, Junior Ramírez y los mensajeros de Manuel Rivas, logran darle 1 millón de pesos. Faltaban 3 por completar. Y supuestamente 2 trabajadores de la ONSA, que aún la Fiscalía y los investigadores de la policía no han logrado demostrar que tengan comunicación con Rivas. O sea, con eso es que no se puede afirmar que Rivas los haya mandado a hacer eso. Eso se tendrá que ver. Uno en el rompecabezas dice, bueno, si extorsionaron a Rivas estaba dispuesto a dar un dinero para que el hombre no hablara. Ya dio uno. Faltaban 3 y aparecen 1 que matan al hombre. Que trabaja en la ONSA. Bueno, uno dice, pero eso es uno especulando. Los abogados tendrán que decir otra cosa. Es uno especulando y tendrá que probarse ante un juez. Y ante eso, se decidió poner bajo investigación, detenerlos y ponerlos más investigación a estas personas. Ante este panorama, mis queridos... ¿Cuándo fue detenido Manuel Rivas? El sábado. Hoy se cumplen. Entonces hoy se cumplen las 48 horas. Sí, hoy tiene que conocerse la coerción a todos. O soltarlo a su casa. Sí. Pero yo creo que se le va a conocer, aunque sea antes de las 12 de la noche, a las 11 de la noche. ¿Ante qué caso o qué casos en plural estamos? Mira, no sé si... Bueno, empiezo yo. Resulta que, en principio te decía, yo creo que hay un dato que estamos omitiendo, o no sé si si soy yo que tengo el lapso. Ajá. ¿Alguno de ustedes escuchó algo sobre una intervención telefónica? Sí, claro. Entonces, sí. La razón por la que se llega a todo esto es porque supuestamente anterior al asesinato el teléfono de Junior Ramírez estaba intervenido. Bajo una orden judicial. Que todavía no conocemos cuáles eran los méritos. Entonces, si ya estaba intervenido, se supone que toda esta información y todo este cruce de información para saber con quién se comunicaba el abogado, Junior Ramírez, sale es precisamente de esa intervención de ese teléfono que previo a su asesinato ya existía. Exacto. Empezando por ahí. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista y vemos que ya había una intervención, que ya tenían algún tipo de conocimiento sobre algunos movimientos, que ya él era una persona de interés, o por decirlo como lo llaman regularmente las series de Netflix, person of interest. Exacto. Ya era una persona que tenía un teléfono intervenido y todo, pues entonces
se obtienen algunas informaciones. Evidentemente, antes de hacer una aseveración jurídica sobre este proceso, yo quiero hacer mi pequeña lucubración respecto a qué pudo haber ocurrido y por qué mi teoría apunta a que posiblemente Manuel Rivas no tiene ningún tipo de responsabilidad. Yo me pongo en el lugar, y esto es pura especulación, evidentemente, yo me pongo en el lugar y digo, bueno, es cierto, ¿cómo es posible que una persona que se le está pagando, que ya se le dio un avance, luego aparece muerto? O sea, no tiene lógica que si lo voy a matar, si pienso matarlo, voy a pagarle $1 millón. Estoy votando $1 millón por el inodoro. Y si no tengo para darle 4, y entiendo que es mucho para darle 4, $1 millón también es suficiente como para decir, no se lo doy y ejecuto a la persona, si lo podemos ver desde ese punto de vista. Pero resulta que cuando uno está en Mira, una... fíjate, tiene en una lógica lo que institución, acaba de decir. Claro. Cuando usted está en un entramado corrupto en el que usted no es el único, y usted dice, bueno, mira, hay 4 personas, 5 personas cogiendo dinero aquí, de X o Y cosa, que sí mantengo que posiblemente haya un hecho de corrupción, por lo tanto, por eso se daba el soborno, por eso se pagaba, porque si no existiera el soborno no se da. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, quizás de alguna forma, Manuel Rivas dice, bueno, a este hombre hay que darle 4 millones de pesos, yo tengo aquí el primer millón y se lo voy a mandar, tú búscate uno y tú búscate uno, y resulta que yo no tengo ese $1 millón, o que prefiero, antes que pagar $1 millón, desaparecer a la persona, porque no tengo la... O sea, tú dices que a modo de sociedad, apareció un socio más. No al que había que darle un dinerito, uno dio y los otros se quedaron y bueno, ¿y para qué vamos a tener que dar nosotros? ¿Y para qué vamos a pagar? Entonces dicen, porque no, iba a ser un socio a él. perpetuidad. Claro, porque una persona él. que extorsiona una vez y sabe que eso se está dando, va a seguir extorsionando. Ahora, yo ni siquiera lo quiero centrar en la parte de la extorsión, porque sería tratar de hacer leña de árbol caído. Al fin y al cabo, hay ya un crimen que se cometió y es un crimen que debe ser esclarecido. No importa cuáles fueron las razones de ese crimen, a menos... Nada justifica matar nada a lo nadie. justifica, a menos que esto tenga que entrar al debate nueva vez porque alguien entienda que es una excusa legal, que pudiera ser la excusa legal de la provocación, algo que haya podido decir Junior, algo que haya podido hacer en algún momento, pero eso ya es algo que jurídicamente sería traído por los pelos con los datos del caso que tenemos actualmente, que pueden aparecer nuevos. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, entonces diríamos, ¿y si estas personas con las que trabajaba Rivas eran parte del entramado corrupto y tenían que buscar un dinero y ellos decidieron que les era más barato, en vez de pagar, matar? Y si lo hicieron, pues no necesariamente tenían que contar con la autorización o con la aprobación de Manuel Rivas. Entonces quizás ahí estaría haciendo un poquito de abogado del diablo, diciendo es posible que él no tenga conocimiento. ¿Por qué me voy por esa parte? La lógica de todo lo ocurrido, incluso lo que hablábamos hace poco, lo vago del criminal en haber llevado un cuerpo incluso a un lugar donde todo apunta a que se quería que lo encontraran, bajo condiciones como una cadena y un blog, que todo apunta a que era un mensaje que se estaba enviando. Pero después que vemos todo decimos, pero ¿y si no era un mensaje que se estaba enviando y lo que estamos viendo es de una novatada? Y de lo que estamos hablando es de una novatada. Lo tiro en un río donde yo no conozco en lo absoluto la profundidad, le pongo una cadena y le meto un blog para que se vaya al fondo. Lo vi en una película y así lo hice. O sea, al fin y al cabo también pudiéramos verlo como una novatada. Lo que sí no puede salir de todo lo que es la teoría de este crimen es la premeditación, porque ya el hecho de tú comprar una cadena y conseguir un blog para poder desaparecer el cuerpo te da la premeditación, y la alevosía por las cuestiones como se dio o como se vio. Luego está también desde el punto de vista jurídico a investigarse el tema de las cámaras de seguridad de la UAS que no funcionan y que pudieron haber esclarecido completamente el hecho, sin embargo ya eso no va a ser posible. Luego está una persona detenida que es la pareja del asistente de Manuel Rivas, quien supuestamente hizo una llamada que hizo que el abogado saliera de clases, porque a todo esto nos enteramos luego, sí, de que él estaba dando clases, lo llaman por teléfono y él sale. Sí, usted tenemos la otra parte. Exactamente, entonces ya cuando sale afuera,
O sea, lo mandaron a salir. Lo secuestran. Sí, lo mandan a salir, parece que ¿Quién lo manda a salir? Tenemos la otra parte, te tenemos la otra parte. Exacto. pero- Entra en un vehículo y parece que ese vehículo arranca y se va. Por eso el celular se queda en otro lugar, te llama la lógica. En otro lugar no, en su vehículo, dos celulares. pero te llama la Pero lógica. oye una cosa, espérate, porque él en el aula recibe la llamada. Él evidentemente fue a su vehículo, Claro. dejó Se los movió de celulares. donde estaba, se parqueó detrás del carro donde le dijeron que le iban a entregar, se desmontó a coger y lo metieron en el carro. ¿Tú vas a aceptar un extorsionador con un teléfono en las manos por si acaso te está grabando? Tú no lo vas a aceptar con un También teléfono en tiene las manos. lógica. Déjame el teléfono en el carro y ven y montate en este. Pero las cámaras no funcionan, por tanto, al fin y al cabo, nosotros lo que estamos imaginándonos. De las cámaras vamos a hablar y vamos a hablar también de la versión y el análisis que da José Martínez Hopperman, porque habrá que ver si Rivas no es el autor intelectual del crimen, pero había una base para comenzar todo este proceso, que era un supuesto acto de corrupción que había dentro de una institución del Estado. ¿Qué pasará con eso? La justicia, ¿cómo va a ver el expediente ahora? Divide, tiene el poder para sesgarlo y decir, bueno, Rivas están los dos, por corrupción y por crimen, o no está en el crimen y está en corrupción. ¿Se puede hacer eso en materia de derecho? Hablamos del tema después que regresemos de estos comerciales. Para Karina, que dice que a veces no los oye, aquí están. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. En Altiz estamos creando un nuevo camino que lleva al futuro de las telecomunicaciones, donde la conectividad y el entretenimiento van de la mano, donde construir realidades nos pone más cerca, donde soñar en grande nos hace más fuertes. Somos Altiz, juntos sin límites. Todos tienen un Joggen favorito. A mi mejor amiga le gusta el de kiwi con fresa. Yo solo tengo un favorito, los Joggen agrandados. Para mi suerte, ahora en Joggen Fruits todos los martes y jueves puedes agrandar tu Joggen de 6 a 12 onzas por solo 25 pesos. Ve y pruébalo. ¿A quién no le gusta disfrutar de más? Joggen Fruits, sé bueno contigo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. El joven que decidió no beber alcohol para ser el conductor designado de sus panas, o el chofer que lo pensó mejor y no ocupó el parqueo para embarazadas y discapacitados. Todos podemos ser ellos, porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas, y si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana, un mejor mañana empieza hoy. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y, para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Esto no tiene nombre. Les habla el doctor Reinaldo Montaz, neumólogo pediatra del Instituto de Cirugía Especializada. Se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con la combinación de nutrientes como DHA, prebióticos y betaglucano contribuye a reducir el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias agudas. Un mensaje de Alacta Plus, fórmula clínicamente comprobada y número 1 recomendada por pediatras. Este producto no es sucedáneo de la leche materna. ¿Sabes qué es progresar? Es construir un futuro mejor. Es superación, es trabajo, es educación y capacitación, es salud y tecnología, es igualdad. Eso es Progresando con Solidaridad.
el programa que te capacita y facilita las herramientas para que construyas un mejor futuro. Porque un mejor tú es un mejor país. Vicepresidencia de la República Dominicana y progresando con solidaridad. Esto no tiene nombre. Necesito un vehículo en buenas condiciones. No, mejor uno con poco kilometraje. Tiene que haber uno con ambas cosas. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, realiza lo que deseas con nuestros préstamos a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Banco Popular, a tu lado siempre. Esto no tiene nombre. 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 Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Una y 34 minutos de la tarde, pues seguimos especulando sobre el temita y analizando el temita este. Bueno, yo no voy a especular. No. No, él se va a atener a música de no especular. Música de no especular. Hablemos entonces su versión de lo sin especular. Esa es música de no especular. Sobre la base de lo comprobado hasta el momento, y tengo lamentablemente que estar en contraposición de José Martínez Brito, porque hay dos cuestiones jurídicas que establecer a la hora de probar un asesinato. Por ejemplo, ¿quién se benefició de la ocurrencia del crimen? Hablábamos que Manuel Rivas, directamente. El director de la ONCE. Y los empresarios. Tenía el ánimo, ¿quién tenía el ánimo? Necandi. El ánimo de matar, como se llama en derecho. Bueno, entonces él y los empresarios también. ¿Quién era el afectado directamente de esa acción ilícita previa? Que es lo que se llama el motivo del crimen. ¿Quién lo tenía? Lo tenía Manuel Rivas. Ni su asistente, ni su chofer, ni el encargado de contabilidad, ni nadie de esas personas era víctima en su momento de ningún tipo de chantaje o de información que pudiera colarse sobre algún hecho de corrupción. La responsabilidad de todo eso recaía sobre el director de la Oficina Metropolitana de Transporte. Ahora yo me hago otra pregunta. ¿Por qué Manuel Rivas sale del país también? ¿Por qué sale? ¿Qué día salió? ¿Qué día salió? El día después. ¿Por qué? El día que apareció el cuerpo. Lo mataron un día, apareció el día después. Entonces, esas son de las preguntas que los investigadores tienen que responder. Y tienen que responderla de manera clara. Porque no es cierto que en ninguna institución de este país, que es un país de jefes, un segundo o un tercero toman una decisión de esa envergadura y de esa naturaleza sin que el titular de la organización lo sepa, lo conozca y lo apruebe. No es cierto que un mensajero de mi oficina se va a ir a la oficina de Pinky a retirar un cheque si yo no lo mandé a retirarlo, por ejemplo. Sí. Entonces, hay que esperar que la investigación divulgue los otros detalles, como por ejemplo el contenido de las interceptaciones telefónicas, si es que la había, el geoposicionamiento del teléfono, la triangulación de los teléfonos de las personas que fueron allí a la UAS a buscarlo, y de esa manera determinar
cómo ocurrieron los hechos en realidad. Vuelvo y repito, poco importa si había o no una extorsión detrás de la ocurrencia del crimen. Lo que importa aquí es que hay un asesinato, claro, y que hay unos hechos de corrupción que hay que investigar. Yo no logro determinar, ni vamos ninguno de nosotros a lograr determinar con claridad suficiente si realmente había o no una extorsión. En caso de que no la hubiese, como quiera había el ánimo de matarlo. Claro. Por la amenaza de divulgar la información que le había hecho. Y en caso de que hubiese extorsión, como quiera existía el ánimo. Porque el extorsionado no sabía si podía confiar en su extorsionador para que no divulgara la información, aún cumpliendo con las condiciones que él había establecido para no divulgar la información en caso de que fuera cierto. ¿Y es difícil de probar la extorsión? ¿Está tipificada en el Código Penal? Está tipificada en el Código, pero para los hechos que se narran aquí no me parece que se tipifique totalmente. A mí tampoco. No. Porque la extorsión es para cometer actos ilícitos o para obtener beneficios mediante la suscripción de documentos o descargos que no te corresponden. Así es. Eso está en el artículo 400 del Código Penal Dominicano. Incluso que lo podemos leer si me dan un momentico. Sí, José, claro, voy buscándolo. Sabe que a mí me parece incluso que pudiéramos hacer un pequeño ejercicio sobre las cosas, en este caso, que no están en discusión y las cosas que deben de ir a confirmación. Por ejemplo, a mí me parece sumamente cuesta arriba, porque tenemos que ver también la versión de la familia. La familia rechaza completamente el tema de la extorsión y dice, no había $1,000,000, ese $1,000,000 no existe, aquí nunca llegó dinero. Ahora, cuando yo veo a la magistrada Olga Diná y al vocero, al encargado del DICRIM, al director del DICRIM de la policía, hablar de ese $1,000,000 es porque ya ese $1,000,000 está identificado, incluso se sabe dónde está. Claro. Eso debe estar en una cuenta, eso debe estar en algún vehículo. Y la familia necesariamente no tiene que saberlo. De alguna persona que habrá dado la información. A lo mejor, que precisamente antes de hacer el análisis primero, yo decía que la dualidad respecto al empresario que se dice que fue quien llevó el dinero, el primer millón, que ese empresario luego no se ha mencionado más para saber si está detenido o no. Y también tenía la duda de que posiblemente ese empresario era el que había dado las informaciones del lugar. Y también es lógico, porque si yo sé que a una persona que a mí me mandan a darle un dinero aparece muerta, yo soy el primero que me voy a mandar para la policía, claro, y voy a decir a la policía, espérate, mira, yo no tengo nada que ver con esto, me acojo al Código Procesal Penal que establece que si una investigación todavía no ha iniciado y yo tengo información de un crimen que todavía no se sabe que se ha cometido, yo puedo ir al Ministerio Público y estoy exento de responsabilidad al momento que yo mismo interpongo la denuncia, aun cuando yo haya sido cómplice en el hecho. Eso solamente ocurre, una complicidad mínima. Eso solamente ocurre cuando no hay una investigación abierta respecto al hecho y tú vas a dar una primicia. Claro. Tú vas a dar una primicia. Entonces, también viene la duda respecto a esto. Entonces, no está en discusión el $1,000,000 desde mi percepción, desde mi punto de vista como abogado y como estudioso de lo que sería la idiosincrasia del Ministerio Público en República Dominicana y de esa magistrada en específico. No está en duda ni en discusión que hay $1,000,000 que ciertamente se le entregó. Segundo, la lógica de cómo ocurren las cosas, el teléfono donde se queda, la llamada que recibe, los movimientos de un lugar a otro, te da a entender que había algo, que había un movimiento oculto, incluso también por parte de Junior Ramírez. Ya. Ahora veamos el 400 del Código Penal Dominicano. Adelante. El artículo 400 del Código Penal. Es el que establece las modalidades de extorsión. Hay dos. El que hubiera arrancado por fuerza, violencia o constreñimiento la firma o entrega de un escrito, acto, título o documento, cualquiera que contenga o opere obligación, disposición o descargo, se castiga con pena de 2 a 10 años. Eso es extorsión. La segunda modalidad es la que más aplica a esta situación, aunque no totalmente. El que por medio de amenaza, escrita o verbal, de revelación o imputación difamatoria haya arrancado o intentado arrancar la entrega de fondos o valores o la firma o entrega de escritos antes enumerados, será castigado con la pena de reclusión
y multa de 200 a 500 pesos. Perdona, ¿tú lo puedes leer otra vez? Así es. Porque hay una palabra en específico que yo quiero que ustedes escuchen para luego explicarles algo al respecto. El que por medio de amenaza escrita o verbal de revelación o imputación difamatoria Ya, ahí es. haya arrancado o intentado arrancar la entrega de fondos o valores o la firma o entrega de los escritos antes enumerados, será castigado con la pena de reclusión. ¿Por qué ahí establece que es difamatoria? Porque si es verdad lo que tú estás amenazando, no hay bajo ninguna circunstancia una extorsión, lo que hay es una transacción. Si yo pretendo revelar algo respecto a ti, Roberto, que es verdad, y yo tengo la información, y tú me pagas para que yo no lo revele, tú y yo no estamos transando, y eso es totalmente legal. Ahora, moralmente incorrecto, exactamente, es moralmente incorrecto, pero es legal. Ahora, porque entonces tengo que traer a Carlos Peña aquí. Espérate un momentico. Porque una cosa es que lo hagamos tú y yo a título personal, claro, porque por un chisme que tú tengas mío, a una cosa es que sea con una institución del Estado o del gobierno, que trabaja y juega con mi dinero para que tú te calles. Eso es problema del Ministerio Público, lo que tú me acabas de decir ahora. Porque entonces, no de particulares, Roberto. Déjeme darle mi versión. Si bien es cierto que ese tipo de extorsión no está claramente tipificada en el código y que moralmente es totalmente incorrecta, también es cierto que puede, entre las partes, acordarse la transacción sobre eso, pero, ojo, aquel que tiene la información y se tranza para no revelarla se está convirtiendo en cómplice del hecho. Exactamente. Pero espérate, vamos por parte. O sea, óyeme lo siguiente. O sea, que al momento de revelar, al momento de que yo te diga, tengo la información y no la voy a revelar, y tú y yo transemos para que yo no la revele, en ese mismo momento yo me estoy convirtiendo en cómplice del hecho. Pero en principio eso es privado y no tiene ningún tipo de problema con la ley. O sea, vamos a darle para atrás la historia como si no hubiese pasado hasta un punto. Junior Ramírez le dice a Manuel Rivas, director de la ONSA, oye, yo tengo estos papeles aquí, de estas guaguas que la manejan privado, de esto que se ha hecho por esta vía, tal cosa, y otros actos de corrupción que hay dentro de tu empresa. Si tú no me das 4 millones de pesos, o me das un dinerito, o boroneas esto, yo lo saco a la luz pública y te someto incluso. Ah, no, espérate, Junior. No, coge los 4 millones. Vamos a ponernos de acuerdo. Can. Y eso se queda así. Y eso está bien. No está bien, yo no he dicho. Moralmente no está bien, pero no es antijurídico. En ningún caso, yo no he dicho que está bien. Lo que sería antijurídico. No es antijurídico, Roberto. Escucha, lo que es antijurídico es la complicidad a la que tú te adhieres, como dice Jorge. Ahora, y si yo me entero como prensa, óyeme, como prensa, mira, acabada, aquí está la grabación de la llamada de Junior y de Manuel Rivas, donde ellos transaron que uno le iba a dar al otro 4 millones para que no revelaran ni lo llevara a la justicia por un acto de corrupción. Y yo como periodista revelo eso. Eso no es un acto de corrupción de un funcionario del Estado. En este caso estarías hablando de un tema y abre tu mente aquí para lo que te voy a decir. En ese abierto, caso, abre tú la mente, abre la mente ahora. Esto. No, espérate, antes de cerrarlo. Debes entender que en esa tesitura que tú explicas ya hay una investigación abierta respecto a un asesinato y en ese caso se estaría liberando o ocultando pruebas del hecho. No, pero yo te estoy poniendo el panorama, le di para atrás el casete, rewind. No hubo asesinato, no hubo nada. Ya ustedes dicen que si se hubiesen puesto de acuerdo los dos y los 4 millones y queda eso así, no hay muerto por el medio. Ok, yo entendí. No hay delito. Sí, no hay delito. Ahí entra Hopperman. Moralmente sí, pero no hay delito. Para mí no se configura perfectamente la extorsión. Para mí, desde mi óptica. Ti no ahora, el que tranza para eso se convierte en cómplice del hecho. Exactamente. Porque legalmente. Pero ¿cómo no se está ocultando, Roberto? Porque yo no soy Pero Ministerio si tú Público. me dices que eso tú no lo. Es que si lo hace un Ministerio Público, Roberto, que está llamado a perseguirte por el delito, ok. Pero si lo hace un particular que no tiene responsabilidad alguna de perseguirte por un delito, es una transacción entre privados. Pero, ojo. Pero ellos son los privados. Pero ¿cómo se saca la extorsión de ahí? Yo no entiendo. Pero déjeme un momentico. Lo que yo estoy tratando de decir es lo siguiente. Si él en algún momento se puso de acuerdo para no revelar una información, para mí
no se configura la extorsión perfectamente. Pero a cambio de dinero. Ahora, inmediatamente tomó dinero para no revelar la información, se convierte en cómplice del hecho de corrupción que él está ocultando. Exactamente. Pero eso es de lo que estamos hablando. En virtud de la ley, todo ciudadano tiene la obligación de, cuando tiene el conocimiento de un hecho punible, denunciarlo a las autoridades. Pero es de eso de lo que estamos hablando. O sea, él sabía de un hecho punible y no quiso denunciarlo, sino que le pidió dinero a esta gente y esta gente entró en darle dinero a él. Por ende, yo creo que el tema de extorsión está claro y el tema de corrupción también. Que la extorsión sí, están claras las dos. Ya. Vuelvo y repito, alguien me preguntaba hoy, pero ¿no era más fácil someter a Junior Ramírez por extorsión? Y yo dije, bueno, lo que sucede es que el depósito de la acusación de extorsión era la denuncia del propio denunciante. No, porque tendría que, yo creo que ahí tendría el denunciante. El denunciante estaba denunciando a él mismo. No tanto así. Eso habría que probarlo después. Eso tendría que probarlo después la otra persona. Si tú, claro. Yo soy empleado público y tú dices, Pinky, te quiero, dame $1 millón o digo lo que estás haciendo por detrás. Y yo voy a la justicia y digo, mira, aquí está Hoppelman, quiero denunciar a Hoppelman que me quiere extorsionar, me está pidiendo dinero por decir algo que yo entiendo que no es cierto. Que era lo que es difamatorio de la palabra. Ruido mediático. Investíguenme. Investiguen. Pero si tú no quieres que te investiguen. Bueno, no. Ruido mediático. Eso no lo ha capaciado. Ahora, pero en el tema de la extorsión existe también, como en el tema de la difamación, la excepción de la verdad. ¿Qué es eso? Eso para agregarlo más. Okay. No, la excepción de la verdad, no, es la teoría de Faña. En el caso de José Ramón Peralta. Ajá. Él dice que él lo que dijo era verdad y tiene que probar que era verdad. Sí, claro. En el tema de la extorsión, también. Si tú dices, no, pero es que tú me amenazaste con revelar una información que para mí es difamatoria, digo, no es difamatoria porque no es mentira, es verdad, mírala aquí. Entonces, yo amenazarte con que voy a revelar esa información no constituye extorsión. Porque lo que yo estoy diciendo que voy a decir se corresponde con la verdad. Pero si se demuestra en un tribunal. Exactamente, si la, se demuestra en un tribunal. La extorsión no es que voy a decir lo que está pasando ahí. Es que me deja un dinero a cambio de que yo no lo diga. Claro. ¿Ok? Pero bueno. De que es verdad, no, ahí hay un caso. Tiene algunas condiciones. Ahí hay un caso claro. Ahí hay un caso claro de corrupción que yo no entiendo por qué entonces dejan libre a los dos empresarios. No, vamos a ir a esa parte ahora. Ya aclaramos lo de la extorsión y al final es una persona poco importa, fallecida, asesinada de la forma más horrenda y verdaderamente grotesca. Inhumana. Exacto. Yo lo de que no importa lo tengo entre comillas, lo voy a dejar entre comillas. No, bueno, lo que sucede es que para poder entender la comisión de un asesinato como este, tú tienes que irte a lo que lo motivó. ¿A qué motivó a cometer un hecho de esa naturaleza tan grave como es lo que ustedes están describiendo? Claro. Ahora, entonces, para poder entender eso, hay que entender los hechos que se dieron con anterioridad a la comisión del crimen. Yo lo que creo, no es que uno quiere irse para extorsión o lo da el nombre de ese abogado. Ahora, yo lo que creo que aun cuando el tema de la extorsión no se va a juzgar frente a un juez, o no va a ir a corte, por llamarlo de alguna manera, porque supuestamente el extorsionador está vivo, el supuesto extorsionador, y al final lo más importante de todo esto es el crimen, y se verá las motivaciones para llegar a ese crimen. Yo creo que como gremio, los abogados y la justicia en general, los que aplican el derecho, deberían sentarse y con mente fría realmente analizar cuál es el rol de la abogacía en el país. Lo digo por lo siguiente: muy cuestionada la justicia por muchas cosas, porque venden sentencia. Entonces, quienes las venden son abogados. Exacto. Si venden sentencia, ¿por qué no puede haber un abogado que extorsione? O sea, yo creo que es el momento de pararse. ¿Y tú crees que el Colegio de Abogados sabe quiénes son los abogados que extorsionan? Yo creo que sí. Y le haría mucho bien al país que se sentara y el propio Colegio de Abogados definiera eso también. Porque como mismo no queremos jueces que vendan sentencia y queremos a abogados que están en el Ministerio Público que hagan su verdadero papel y su rol. Queremos que abogados que hacen el ejercicio todos los días,
que incluso imparten docencia en la universidad sean verdaderamente auxiliares de la justicia. Auxiliares de la justicia, que lleven con decoro la toga y el birrete, porque se lo han él ganado. daba clase en la universidad. Claro, entonces, cuando hagamos ese análisis, que es al margen de la corte y al margen de este caso, cuando hagamos ese análisis de verdad como parte de esta sociedad, para reclamar incluso el dinero que le toca a la justicia por ley en el presupuesto, que no se le da, para que exijamos una independencia plena del Ministerio Público, aún sea nombrado por el Ejecutivo, o querramos cambiarlo, aun cuando querramos mejores condiciones para el ejercicio del derecho y el país, con una que no se imparta en un furgón como ocurre cuando haga falta agilidad en los procesos, cuando haya una separación de verdad entre el que investiga y el otro, para que no se enturbie y se complique la escena del hecho, porque al final, cuando un policía interviene y ensucia la escena del crimen, al final a quien le está faltando es al que aplica justicia, porque se la pone en China, porque jode el proceso. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, solamente llegaremos a eso cuando estas cosas se vean desde el punto de vista ético y moral con los abogados. Dicho esto, todo hay que verlo desde un punto de vista ético y moral. Pero me llama mucho la atención eso que tú mencionas ahora mismo. Hace un tiempecito aquí escuché a un diputado llamado Elpidio Báez defender una modificación de la ley policial, peticionando que los policías pudieran ejercer la profesión de abogado. Y yo me lo puse aquí mismo, lo recuerdo. Y me lo puse tajantemente bajo esos mismos argumentos que tú das hoy. Hoy en día, el mayor investigado de este caso de Junior Ramírez es un coronel de la policía. De la policía que actuaba como contador. Entonces, ¿cómo permitirle a un policía que trabaja en la investigación de un crimen que participe como abogado de defensa en materia penal? Es un contrasentido. O sea, debemos ver todas las situaciones que han ocurrido últimamente en la República Dominicana, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino más bien desde el punto de vista de los valores. Y de la moral y de la ética. Claro, por eso digo que esto ya en la parte de la extorsión, en la figura de Junior Ramírez, no se podrá ventilar por ningún motivo, primero porque está muerto, ya desapareció. Está muerto, pero yo creo que la clase de ustedes y el gremio debe abocarse a ese análisis, porque reclamamos justicia desde una marcha verde, reclamamos que se haga justicia desde los medios, y reclamamos esto, pero los propios que están llamados a impartir justicia, que parten todos de ser abogados, unos penalistas, otros civiles, otros de derecho administrativo, etcétera, etcétera, pero todos abogados, y todos tuvieron que hacer las mismas carreras, asignaturas básicas. Habrá que limpiar eso. No estoy diciendo que hay que llevarlo a juicio, ni ponerse ahora a perseguir. No. Todo el mundo se sabe. Yo sé en los medios de comunicación quién hace mala comunicación y quién hace buena comunicación. Y eso lo dejo a la parte ética y moral que tú planteas. Ahora, la otra parte, que ya es lo que va a ocurrir, hay que definir quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen. Okay. Si lo hubo, el autor material, digo, el intelectual. El intelectual. Bueno, sí. Los materiales evidentemente están. Bueno, pero ni aquí siquiera no está existe contenido en la ley. Intelectual ni nada. Es los autores. Es un cómplice. Exacto. Bueno, los que estuvieron detrás del asesinato de Junior Ramírez. Olvídense de la primera parte de la novela. Si tú me diste dinero, ya. Hubo un crimen. Así es. Todo cuenta a partir de crimen, hombre, cadáver encontrado en tal lugar, de estas circunstancias, un tiro en un gapa, ping, gan, dan. ¿Quiénes están detenidos? Por eso, fulano, ciclano. ¿Cómo llegaron a eso? Porque lo habló fulano, porque vimos esta prueba, vimos esto, una llamada telefónica, etcétera. Bien, eso está claro. Ahora, ¿qué va a pasar con el móvil inicial que llevó a Junior Ramírez a hablar con Manuel Rivas? No sé cuándo fue.
que es el tema supuesto de corrupción en la ONSA. Porque acaba de ser la destituido. República ordenó que se investigaran esos hechos que había denunciado y designó a Olga Junior Ramírez. Ahora, ¿cómo se hace eso legalmente? Porque el expediente no puede ser de asesinato y corrupción. No, es que son cosas separadas. Son cosas separadas. Por corrupción Manuel Rivas y el encargado de contabilidad o el que sea de la OMSA, y por asesinato lo que cometieron ese hecho. Recuerda que te había comentado incluso que Olga Diná había pero Manuel Rivas puede estar en los dos, porque puede si es cómplice. Puede estar en los dos. Pero por eso te digo, para que la gente tenga una idea. No, porque ahora va y dice, no, lo quitaron y ya lo destituyeron. No. Manuel Rivas puede estar en los dos casos, deben ser dos expedientes diferentes, uno por corrupción, que se analizará en su momento, y otro por el crimen. No necesariamente tienen que ser diferentes porque puede haber algún tipo de conexidad entre un crimen y otro. No necesariamente ¿verdad que son dos crímenes? Son dos crímenes totalmente distintos, pero que depende de la investigación, puede haber algún tipo de conexidad. Porque tú me estás metiendo, por ejemplo, al contador, y me estás metiendo al asistente e incluso a la pareja del asistente, y ahora mismo no tenemos toda la información, pero quizás la claque de corrupción dentro de la OMSA la manejaban esas personas que al mismo tiempo tenían el mismo móvil que Manuel Rivas, o se beneficiaban de igual manera que Manuel Rivas de la muerte de esa persona, porque esa parte todavía no la conocemos. ¿Cuál era el papel en el engranaje de corrupción, por ejemplo, del contador, del contable? ¿Cuál era el papel en el engranaje de corrupción del asistente? Eso no lo sabemos todavía. O de los suplidores externos. De los suplidores, y tenemos que verlo. Ahora, ese es un paso. El segundo, Olga Diná hizo una movida bastante inteligente. Mientras Manuel Rivas se encontraba preso, el contador se encontraba preso, el asistente prófugo y la novia presa, ella inmediatamente solicita orden de allanamiento en la OMSA. ¿Ella entendía que en la OMSA había alguna prueba del asesinato de Junior? No, pero podía pasar y le iban a aprobar el allanamiento en la OMSA por el asesinato de Junior, no por corrupción. Ahora, todo documento que ella puede haber encontrado o pudo haber encontrado, ya con una orden de allanamiento lo puede utilizar, se legaliza. Es una prueba obtenida de manera jurídicamente legal. Claro. ¿Por qué? Porque había una orden que le permitía a ella investigar y allanar. Si ella encuentra la comisión de otro hecho en el allanamiento por la investigación de otro distinto, se puede utilizar la prueba. Pero tiene que comunicárselo al juez que dio la orden. Tiene que comunicárselo al juez, evidentemente, para poder legalizar la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Porque a ella le autorizaron entrar por el asesinato. Por el asesinato. Ahora ella encuentra pruebas de otro crimen o delito. Ella tiene que comunicarlo al juez. Por eso es que yo pregunto, ¿se ventila como dos expedientes diferentes? ¿Se ven en dos audiencias diferentes? Claro que sí. Claro que sí. Es que no tienen conexidad un hecho con el otro. Hasta ahora no se ha visto ninguna conexidad y no tiene por qué haberla porque uno es un hecho económico y el otro es de sangre. Entonces, cuando vemos también la otra parte que tú comentabas respecto al gremio de abogados, esa parte me tocó en una fibra sensible. Y yo creo que debo decirte en ese sentido. Primero, yo sé que tú lo sabes y todo el mundo lo sabe. Lo que posiblemente provocó la muerte de Junior Rodríguez no fue el ejercicio de la toga. Porque el proceso en el que él estaba inmiscuido no era un proceso propio del ejercicio de la toga, empezando por ahí. Y si tú entiendes que como abogados nosotros tenemos que revisarnos, de igual manera tienen que revisarse los comunicadores, porque lo que sí él estaba haciendo era un ejercicio de comunicación. No. Por las entrevistas que daba, acuérdate que era una persona pública. Él iba a someter. Él iba, pero no lo hizo. Bueno, entonces, por tanto, no fue una acción jurídica lo que posiblemente pero él iba a someterlo a la justicia. Roberto. Él iba a someterlo a la justicia. Mezcla entre las dos cosas. Él iba a someterlo a la justicia. Acuérdate que los abogados no me hagan hablar con una persona fallecida, porque hay sobrados casos en los que él participó y sometió la justicia y fue ante un juez amparado en la toga y extorsionando. Sin embargo, para este proceso tú tienes que ver única y exclusivamente lo que ocurrió de eso. Yo hablé de sí, pero hay una cosa que se llama precedentes. Pero déjame explicarte una cosa. Y estoy hablando de manera general y lo estoy hablando por el bien de la profesión, porque ustedes son los encargados de hacer justicia y yo he defendido aquí
Yo he defendido aquí cuando los demás lo que han querido es el caos y sacar a todo el mundo del tribunal de no sé qué y del otro tribunal y borrón y cuenta nueva y vamos a hacer una asamblea constituyente y el copón bendito y al carajo los jueces y esto aquí porque todos son comprados. Yo he dicho aquí que no es verdad que hay que meter en un saco a todos los jueces, ni a todos los funcionarios, ni a todos los funcionarios públicos, ni a todos los abogados, ni a todos los comunicadores, ni a todo el Ministerio Público. No es verdad. Ahora, de que todos debemos, cada uno en su parcela, revisarnos, y así como alguien dice una cosa y es sancionado a no hablar más por el micrófono durante X periodo, así el que utiliza una investidura tan fuerte como la de la justicia para hacer un acto reñido con la justicia, debe analizarlo el gremio como algo independiente. No, pero el gremio está más enfocado en defender los intereses de esos comunicadores que son de interés particular, que verificar la ética de los abogados en el ejercicio de la profesión. Por eso, el día que apareció el cadáver de Junior, yo sancioné la actuación de John Giuliani en contraposición con el código de ética del abogado. Pero de igual manera digo que el hecho de comunicar de manera abierta temas referentes a expedientes que un abogado está llevando también riñen el código de ética. También, estoy de acuerdo contigo. Ahora, hay una línea muy fina entre informar lo que se puede e informar más allá que transgreda la ética. Ahora, y ahí te voy a decir, ahí tiene tanta responsabilidad. Te lo digo porque todos queremos, desde el punto de vista de comunicación, dar el palo. Tanta responsabilidad tiene en el que ofreció esa información a un medio y el medio la reprodujo. Porque el que se la ofreció cometiendo una indiscreción en el proceso de investigación, hablando de este, ok, para no hablar del tuyo, por ejemplo, ok, hablando de este, que han trascendido cosas del tuyo ya fuera del proceso bueno, está dentro del proceso de instrucción del caso, pero que afectan el propio proceso y quizás un testigo se va y quizás una persona involucrada. Bien, tanta responsabilidad tiene el que lo filtra, como el que lo otorga, como el que lo da, el que lo amplifica por querer dar un palo periodístico. Y eso también tenemos que nosotros como medio llamarnos a capítulo hasta dónde es importante brindar una información que a mí me dieron, quizás de manera confidencial, que afecta a un proceso para que se haga justicia verdadera. Eso debemos, porque nosotros como medio no estamos llamados a hacer justicia. Eso le toca a los abogados y a los jueces hacer justicia. Pero yo como medio, no, porque entorpezco la investigación, la instrucción del caso, complico más la historia, porque al final, como hay un descreimiento en la justicia, lamentablemente, le creen más al que lo dijo en un periódico. Pero este país está tan al revés. Dios. O lo dijo en un tuit, que es peor. Ay, señor, eso es terrible. No, porque lo dijo en un Yo tuit. sí he sufrido no, eso. Pero él es un tuitero tremendo, tiene 1 millón de seguidores y hace el Antinoti, no sé qué. No. Viene ahora el Antinoti en estos días. Sí. Viene de vacaciones. Sí. ¿Y lo van a dejar entrar? Óyeme una cosa. Este país está tan al revés que actuar de manera ética también trae repercusiones negativas. ¿Cierto? Porque a mí me presionan todos los días y generan dudas sobre mi comportamiento todos los días por el simple hecho de que yo cumplo con la ética y no divulgo información relacionada al caso. Y nos conta. Tanto Martínez Brito como Hopperman, que hemos vivido con ellos llevando casos. Martínez Brito, por ejemplo, recuerdo el de Francina. Así es. Hopperman ahora con el de Emelín. Jamás hemos conocido detalles de cosas que no sepa todo el mundo. Usted ha visto que en el noticiero yo he dicho algo del caso, por ejemplo, de Emily, que no lo haya dicho Hopperman o el resto de los abogados en una conferencia de prensa. No. Y lo hago sobre todo para protegerme como medio y protegerlo a él y proteger el proceso.
El proceso más que nada. Sí. Exactamente. Ahora, hablando del proceso, para terminar este tema y la audiencia se reflexione un poquito, ¿qué queda en lo adelante? Tú preguntabas ahorita, no sé si lo hacías al aire o fuera del aire, ¿cuántas horas llevaba detenido ya Manuel Rivas? No manejo el dato en específico, pero creo que fueron El sábado, mediodía del sábado. El sábado en la noche que llegó. El sábado en la noche. Pues entonces esta noche No, yo te voy a decir vencerá el plazo de las 48 horas. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Que hay que conocerle las medidas de coerción antes de la medianoche. Hay que depositar ante el juez Ajá. la solicitud de medida de coerción antes de que venza el plazo. Exacto, las 48 Eso no horas. quiere decir que la audiencia se tiene que conocer en las 48 horas. Dice Lo que el Ministerio Público tiene que presentarlo ante el juez. Puede entregarlo sin que vayan a Depositar la audiencia, solicitud. depositarla, claro. Y ¿A entonces el ¿A juez qué hora, dice, José? Dice, según la nota informativa de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol, dice que habría entonces que verificar que el vuelo llegó a las 19... Eso a las 7 de la noche. A las 7, exactamente. 7:50 de la noche A las aproximadamente. 8 de la noche. Y que a las 8:55 le fue entregado por el personal de migración. O sea que ahí se ejecuta Hay que arresto. ver si el arresto se ejecutó ahí o si a él le pidieron que acompañara a las autoridades. Eso es lo que voy, porque el entonces aquí acta hay de otra arresto hora. tiene que tener otra hora distinta. Por a eso te digo, mira, aquí lo que establece la nota informativa es que primero el vuelo llega a las 7:55, que a las 8:55, una hora después, le fue entregado por el personal de migración a la Interpol la persona, dígase Manuel Rivas, y que a las 21:35 se procedió, exactamente, porque se ya era una procedió, búsqueda de la Interpol. exactamente, se procedió a hacer la entrega al mayor Jesús Manuel Rosa Pichardo del DICRIN mediante certificación de entrega y diagnóstico médico a los fines correspondientes. O sea, esa es la hora que cuenta. Yo tomaría la hora 21:35, Claro. que es cuando se ejecutó el arresto. Aquí te entregué con un certificado médico de que él está sano, imagino que con una orden de arresto, y se lo entregué al DICRIM. Ahí está. Interpol entrega al DICRIM. Entonces, hoy, pendientes de la entrega... El depósito de la solicitud de medida de coerción. Exacto. Si la van a presentar. No tienen que... Ajá. Porque en contra de Manuel Rivas tiene que haber alguna prueba que lo vincule con la ocurrencia del hecho, Claro. no solamente la presunción de que dio Claro, la orden claro. o que tenía conocimiento del hecho, sino que tiene que haber algo que lo vincule inicialmente con la ocurrencia del hecho. Y debe tenerse todo el mundo claro de que no necesariamente si lo sueltan, porque ahora mismo no se determinó ninguna responsabilidad. Eso no significa necesariamente, que te exenta. exacto. Claro que no. Ahora, yo pasado le digo- mañana, tras Sí. pasado mañana, puede Aparece aparecer algo y tiene que ser llamado lo y llaman va- otra vez. Ahora yo te pregunto, yo te digo lo siguiente. No es cierto que no hay ni siquiera un indicio de culpabilidad de Manuel Rivas, porque si no el juez no hubiera otorgado la orden de arresto. Eso también y lo yo te entiendo, digo claro. algo más. Estamos Ahora, la totalmente pregunta de acuerdo. es, ¿cómo le entregaron dinero de esa organización sin que el director lo sepa? ¿Cómo tú dispones de dinero de una organización sin que el titular lo sepa? Es que no se discute que Manuel Rivas pidió a un empresario que hablara con Junior. Claro, eso no se discute. Lo que Eso se no está en discute discusión. es si Manuel Rivas tiene algún tipo de participación directa. No, y en la está por muerte de ver Junior que el Ramírez. dinero que se le entregó a Junior haya salido de la propia institución. No Esa necesariamente. no necesariamente. Si mandó un empresario, seguro Sí, mandó a fue- uno de los empresarios que se claro, beneficiaban o a de un los empresario suplidores. amigo. Ahora, a mí lo que me queda claro es lo siguiente. Todo es un tollo. Claro. A mí lo que me queda claro es lo siguiente. Si el juez mandó una orden de arresto y Danilo lo destituyó, póngale el cuño que ahí hay pitirra en el alambre. ¿Pitirre en el alambre? Averigüe eso, que eso sí no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. ¿Sabes qué es progresar? Es construir un futuro mejor. Es superación, es trabajo, es educación y capacitación, es salud y tecnología, es igualdad. Eso es Progresando con Solidaridad, el programa que te capacita y facilita las herramientas para que construyas un mejor futuro. Porque un mejor tú es un mejor país. Vicepresidencia de la República Dominicana y Progresando con Solidaridad. Siéntete libre por 12 meses con Infinity. Llegó el momento de que marques la diferencia.
Visita nuestro showroom en la avenida John F. Kennedy número 68 y llévate el modelo de tu preferencia con nuestra facilidad Free 12, con la cual pagas las cuotas que elijas libre de intereses durante los primeros 12 meses. Además, aprovecha nuestros planes de financiamiento personalizados con tasas de 4.95% en dólares. Para más información, contáctanos al 809-227-5400. Infinity. Empower the Drive. Esto no tiene nombre. ¿Sabes qué es progresar? Es construir un futuro mejor. Es superación. Es trabajo. Es educación y capacitación. Es salud y tecnología. Es igualdad. Eso es Progresando con Solidaridad, el programa que te capacita y facilita las herramientas para que construyas un mejor futuro. Porque un mejor tú es un mejor país. Vicepresidencia de la República Dominicana y Progresando con Solidaridad. Un puesto de bolsa líder demuestra sus logros. Por eso nos sentimos orgullosos de haber transado un total de 30,000 millones de pesos en el primer semestre del 2017 en el mercado bursátil, confirmando una vez más que somos el puesto de bolsa con mayor volumen transado. Porque en United Capital, nuestros números hablan por nosotros. United Capital, puesto de bolsa. En Altiz estamos creando un nuevo camino que lleva al futuro de las telecomunicaciones, donde la conectividad y el entretenimiento van de la mano, donde construir realidades nos pone más cerca, donde soñar en grande nos hace más fuertes. Somos Altiz, juntos sin límites. Hoy vamos a hablar de la estupidez y me gustaría preguntaros cuál fue el primer idiota o el primer estúpido de la humanidad. Todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. El refrán de hoy, de tal palo, tal astilla. Han quemado gente viva. Ha fallecido gente viva. Han quemado gente viva. Ha fallecido gente viva. Han quemado gente viva. Ha fallecido gente viva. Todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. Todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. Esto no tiene nombre. ¿Sabes qué es progresar? Es construir un futuro mejor. Es superación. Es trabajo. Es educación y capacitación. Es salud y tecnología. Es igualdad. Eso es Progresando con Solidaridad, el programa que te capacita y facilita las herramientas para que construyas un mejor futuro. Porque un mejor tú es un mejor país. Vicepresidencia de la República Dominicana y Progresando con Solidaridad. La muchacha que cerró la manguera para ahorrar agua cuando lavaban el carro, o el conductor que se detuvo para dar el paso a una pareja. Todos podemos ser ellos, porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Y si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana empieza hoy. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
2:16 de la tarde. A 4 años de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 que produjo una polémica reforma migratoria y que tiene en condición de desnacionalidad a más de 100.000 dominicanos, hablamos de la problemática y para esto nos acompaña Juan Telemín de Dominicanos por Derecho. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos a través de esta emisora, este medio, poder hablar al país a 4 años de la sentencia sobre la situación de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Qué bueno. Pues Dominicanos por Derecho es una plataforma creada por diversas organizaciones que ha surgido a partir de la sentencia 168-13 para poder buscar solución a los problemas de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la sentencia. Y dentro del marco de una serie de actividades que se hacen, que están enmarcadas en la conmemoración de la sentencia, los 4 años de la sentencia, esta es parte como de nuestras acciones, de visitar a los medios y de pues tocar puertas, un poco trabajar el tema de la sensibilización sobre la situación que aún persiste y que de hecho se ha ido agravando de la situación de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? ¿Cuál es el estatus? ¿Cuál es la situación actual? En principio el Estado no ha querido reconocer una situación tal como lo que es la apatridia. Nosotros hemos hablado de que existe una situación de apatridia en la República Dominicana. Permíteme entonces ahí, apatridia es cuando no tienes ningún país que reconozca tu nacionalidad. Sí. Haití reconoce la nacionalidad de sus descendientes. Apatridia sería cuando ningún país es capaz de reconocer de dónde eres o provienes. Entonces yo pienso que desde esa óptica es que se habla de no apatridia. Bueno, mira, vamos a partir de lo siguiente. Lo primero es el derecho que la persona le asiste como, no nos vamos a buscar tal vez al derecho a la nacionalidad haitiana, sino más bien al derecho a la nacionalidad dominicana, no. Pero si queremos abordar el tema desde la perspectiva del derecho que pueda tener a una otra nacionalidad, digamos, en términos pragmáticos y legales, se dificulta el acceso a la nacionalidad haitiana para cualquier dominicano de ascedencia haitiana. Me perdí ahí. Yo también. Yo no entendí. Lo que quiero dejar dicho... Yo no me perdí. No, pero espera, tenemos que explicarlo de tal forma que tú eres abogado, que la audiencia que no tiene tu conocimiento jurídico lo entienda. Yo lo que quiero es entender una simple cosa. Todos los descendientes, o sea, todos los hijos de haitianos, de nacionales haitianos, ¿qué nacionalidad tienen? Bien, vamos a partir de lo que se establece en la República Dominicana. La Constitución Dominicana reconoce, vigente hasta el año 2010, establece que son dominicanos todas las personas nacidas en territorio dominicano. 2 excepciones. Pero yo no estoy hablando de dominicanos, yo estoy hablando de los hijos de todos los nacionales haitianos de entrada, ¿qué nacionalidad tienen? Nazcan donde nazcan. No, pero eso tendríamos que ir a otras, ¿no? Tendríamos que ir cuál es el régimen de nacionalidad que establecido en la Constitución de diferentes países donde estén. De Haití. No importa. Por ejemplo, el hijo dominicano es dominicano o nace con el derecho a ser dominicano, pero ya dependiendo de del régimen que rige sobre la materia en un determinado país, pues ya en ese caso... ¿De Haití? Mira, en el caso de Haití hay una situación especial, pero yo no quiero enfocarme en el tema haitiano específicamente porque... Pero es que tenemos que tocarlo porque es una de las partes mira, no lo sientas como un ataque. No te pongas a la defensiva. Lo que yo quiero es que el oyente entienda, porque estamos hablando y tú planteaste el tema, de los descendientes de hijos de los descendientes de los nacionales haitianos. Entonces lo primero que hay que entender es, bueno, de esos nacionales haitianos evidentemente son haitianos. Esos hijos, ¿qué nacionalidad tienen? Según la Constitución, según el gobierno de ese país, teóricamente son haitianos, entonces no son apátridas. Eso es lo que intentaba decirle. Entonces, ahí es donde el concepto de apatridia medio se cae. Ahora, si quieres, hablamos de República Dominicana, pero para poder tener el tema sobre la mesa hay que hablar de
¿qué nacionalidad tienen los hijos de los nacionales haitianos? Si tú me aclaras eso, después podemos seguir hablando de cualquier cosa. Mira, sí, no, yo pienso que hay un tema muy claro que habría que tratar, que tiene que ver con la legislación haitiana sobre el régimen de nacionalidad. Ya un tema que no vamos a entrar en detalle porque de pronto no es el objetivo hablar sobre el régimen de nacionalidad de Haití, pero es que no lo podemos dejar de lado porque Haití está implicado. Sí, está implicado, obviamente, y hay una situación, digamos... Es como hablar del problema que tengo en mi casa con mi vecino sin mencionar mi vecino. Haití para que una persona nacida de padres haitianos nace con el derecho a ser haitiano. Ya. Sí, nace con el derecho. Exacto, ya entiendo. Ahora, entonces ya ahí se cayó el concepto de apatridia. Sí, nace con el derecho, pero la legislación establece unas condiciones para esa persona de principio y establece también un límite para que esa persona pueda acceder a la nacionalidad haitiana. Que si no lo hace dentro de ese límite, pues de pronto ya no claro, ese derecho lo pierde. Claro, como todas las leyes, si tú no te acoges a la legislación, exacto. Ahora, pues tú pierdes tu derecho. Perfecto. Ahora estamos hablando de... ¿Pero de quién es la culpa de que una persona no se acoja a una ley? Tal vez de no saber que existe esa ley, sí, Pinky, sí. O de condiciones económicas. O sea, pero no es un problema del Estado de Haití, es un problema de que si el desconocimiento, ya lo hemos discutido mucho con otros temas aquí, el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento, ¿no? En eso estamos todos, hay que partir de ese principio. El desconocimiento de una ley no te exime del cumplimiento de la misma. Claro. ¿No? Pero vamos a enfocarnos en la situación de esas personas que nacieron en territorio dominicano, que hoy tienen 15, 20, 50, 100, 80 años, que tampoco le vamos a decir que ellos son los responsables de que no fueron registrados oportunamente y no tengan una nacionalidad. La situación es que esas personas nacidas en territorio dominicano no fueron registradas en un registro civil haitiano, por lo tanto no accedieron oportunamente, no accedieron oportunamente a la nacionalidad de origen de sus padres, por X, Y razón, no importa. Ahora, esta situación, lo que hay que analizar la situación desde el punto de vista del derecho dentro del marco constitucional dominicano. La Constitución que establece que todas las personas nacidas en territorio dominicano son dominicanos, salvo dos excepciones, que son la persona que es hija de una persona de tránsito, en condición de tránsito, y la persona que es hija de una persona diplomática o representación diplomática en el país, no son dominicanos. Ya que tú estás hablando en términos de derecho, disculpa que comparta contigo el siguiente pensamiento, pero a mí se me enseñó desde muy temprano en la Escuela de Derecho de Lucamaima que de una ilegalidad jamás se puede derivar un derecho. Y según lo que tú acabas de explicar magistralmente sobre las excepciones de la adquisición de la nacionalidad por el suelo, que es lo que se conoce como el jus solis, que es el derecho de adquisición de la nacionalidad por el lugar donde naciste, y eso tiene dos excepciones: las personas que están en tránsito, que son las que están de manera temporal en el país, o las de las misiones diplomáticas. Pero cuando vemos el espíritu del legislador en esa disposición, lo que entendemos es que el legislador no tenía el interés de darle nacionalidad a las personas que no estuvieran residiendo de manera legal y legítima en la República Dominicana. Y esa es la interpretación que se le dio a unas disposiciones legales de 1937 en la sentencia 168 que tú mencionas. Lo que ha venido a hacer el Tribunal Constitucional con esa sentencia 168 y la posterior ley que establece el plan de regularización es aclarar la aplicación de ese derecho de jus solis o de adquisición de la nacionalidad por el territorio y ampliar el concepto de tránsito. No se puede entender que una persona puede adquirir una nacionalidad en un territorio cuando está en condiciones de ilegalidad. Y ahí me refiero a lo siguiente: ¿cómo puede un Estado otorgar nacionalidad y los derechos que con ellos se otorgan a una persona que entró a un país violentando sus fronteras y sus controles migratorios? Y teóricamente teniendo otra nacionalidad, porque tenían derecho a otra nacionalidad, tenían la suya original. Por eso la pregunta, por eso arranco diciéndote que de una ilegalidad, se me enseñó desde hace muchísimo tiempo, no se puede generar un derecho. O sea, tú no puedes violentar la propiedad de ahí al lado y pretender que te declaren propietario por ello. O sea, tú no puedes violentar los controles migratorios de un país mediante transportes ilícitos, mediante ruptura del control migratorio. Pero hay un grupo que no hizo eso.
Hay un grupo que nació aquí y está como en una especie de limbo. No, para ese grupo de personas, el Estado Dominicano, a través de la ley 169 del año 2014, 2014, estableció un plan de regularización. ¿Qué pasó con eso? eso? Y ese plan de regularización establecía que los extranjeros o los hijos de extranjeros en condición de ilegalidad, que habiendo nacido en la República Dominicana aún no tuvieran documentos, tenían varias formas de establecer su arraigo en la República Dominicana. Y de esa manera se le ordenaba a la Junta Central Electoral inscribirlos en el libro de dominicanos, no así en el libro de extranjería. Y esas son las personas que se menciona sobre apatridia, que eran personas que habían nacido en la República Dominicana, habían estudiado en la República Dominicana y tenían toda su vida aquí, pero no habían tenido acceso a una documentación real porque sus padres entraron a la República Dominicana en una condición de ilegalidad y al no tener ningún tipo de documento, pues no tenían documentos. Permíteme aclarar tal vez algo. Yo no quiero adentrarme tal vez a lo profundo de lo que tiene que ver con el tema de derecho. Yo no discutiría con un abogado, digamos, pero sí hay que... tú hablabas un poquito de la interpretación del Tribunal Constitucional y de todo el espíritu del legislador en la ley vigente hasta el 2004, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido podríamos decir, oye, y está establecido dentro del marco interamericano de los derechos humanos el hecho de que la transitoriedad, oye, eso está literal, no cabe la interpretación, es literal. Tránsito, una persona que está por 10 días. Tú no puedes decirme que... No, tránsito puede ser alguien que viene para trabajar 6 meses o un año y se queda 5. Exacto, pero hay una excepción para esa persona. Exacto. Pero no hay... Esa persona inmediatamente transgrede ese tiempo, está de manera irregular. Pero si tú te fijas, la Constitución podía establecer, como bien lo establecido en el año 2010, lo pudo haber establecido el legislador, de que a partir de que la persona que está en condición de irregularidad, también su hijo tampoco puede adquirir la nacionalidad. Entonces, una cosa es una cosa y entonces no es que el legislador fuera tan ingenuo que dejara algo abierto como que la interpretación podría llevar a que eso se aplicara. Pero vamos a venir como al tema que más nos llama, que es la situación que ya está, ¿no? Una situación de cientos de miles de personas. ¿Cuántas personas hay? Nosotros nos abocamos a los números originales, ¿no? De acuerdo a el único dato oficial que tenemos son los de la ENI y posteriormente los que la propia Junta Central Electoral ha podido facilitar. Habíamos hablado de que en principio 133,000 personas debían ser reguladas. Su situación debía ser resuelta con la ley 169-14. Sin embargo, a enero de este año, la Junta Central Electoral solamente ha reportado 13,000 y tantos casos que se han sido resueltos. Es decir, estamos hablando de que más de 100,000. ¿Y por qué esos casos no acaban de resolverse? ¿Cuál es la traba? Mira, han habido diversas situaciones. Primero, lo que tiene que ver con el grupo A, que es la persona que ya tenía un registro, un acta de nacimiento, su cédula, etcétera, etcétera. Esas personas, de acuerdo a la ley, lo establece tácitamente y tampoco hay que interpretarla, esa persona presenta su acta de nacimiento, se comprueba que es su acta, entréguele su documentación, sin ningún tipo de trámite administrativo ni nada. No. La Junta Central Electoral se tomó 2 años y todavía sigue en ese proceso de ir transcribiendo a la gente en un registro, y mientras no termina de agotar ese proceso, no facilita la documentación a la persona. Pero además de eso, hace una transcripción, crea un libro paralelo, que no sabemos el objetivo de ese libro, para inscribir esas personas, para transcribir esas personas. ¿Qué pasa? Que a raíz de esa transcripción, ¿qué está haciendo la Junta Central Electoral? Demandando en nulidad el registro original de la persona por duplicidad, cuando la propia Junta Central Electoral es quien ha creado esa duplicidad de registro. Es decir, con relación a este grupo, vemos una situación que se ha ido agravando, demandas en nulidad que llegan en cantidad, y
correlación ya al grupo B, que es la situación de las personas que todavía no habían no tuvieron la oportunidad de ser registrados oportunamente y que se le dio la oportunidad, de acuerdo a la ley, a que se acogieran al proceso de regularización para posteriormente naturalizarse 2 años después de haber adquirido un estatus, ¿no? Pues estas personas, al día de hoy, hablamos de más de 100,000 personas que debieron de acogerse a ese proceso de regularización. Solamente 8,000 y tantas fueron las que se pudieron inscribir por diversas razones. Las mayores razones, digamos, o culpa, digamos, en este caso, fue del propio Estado, que no creó las condiciones para que esas personas pudieran acceder. ¿Qué condiciones hubiesen sido esas? Mire, primero hablamos de la promoción. Hubo una promoción muy pobre del proceso. Hubo una falta de voluntad por parte de los funcionarios de que tenían que recibir las solicitudes, un manejo discrecional por parte de ellos, ¿no? Y otras... Joven, con todo el respeto que usted me merece, sí, permítame interrumpirle. Sí. Mire, las mismas organizaciones a las que usted hacía referencia, esas organizaciones que agrupan y aglutinan personas que han tenido esas condiciones muy lamentables, y esos organismos internacionales han denunciado de manera continua que algunos países dentro de ese Haití no les fue posible entregarle la documentación a esas personas en condición de ilegalidad. O sea que no es el Estado Dominicano que aperturó más de 14 oficinas de recepción de esos documentos, que puso anuncios en la televisión, que emitió brochures informativos, que el presidente dio lectura al contenido de la ley en una rueda de prensa, cosa que no hace por costumbre. Es decir, el Estado Dominicano ha hecho lo que ha tenido en mano para poder dar las condiciones de que las personas que tengan el interés se regularicen. Pero tampoco el Estado Dominicano puede ir detrás de cada uno de ellos para que completen documentos o hagan diligencias, o simplemente para que otro país, y para mencionar uno, Haití, entregue actas de nacimiento. La República Dominicana no tiene responsabilidad sobre eso. Eso me recuerda a las palabritas del presidente en Cuba. Pero, mire, veamos, hay una situación que se creó, hay que buscarle solución. El Estado tiene en sus manos las herramientas para hacer prácticas esas soluciones, ¿no? Ahora, si tú hablas de la situación de los inmigrantes, y eso es otra cosa, que el Estado, que su país de origen no le entregó la documentación para que accedieran al proceso de regularización, eso es un asunto. Ahora, ¿qué establecía la ley 169 para que la persona nacida en territorio dominicano se acogiera al proceso de regularización para la posterior naturalización? Eso es lo que tenemos que ver. Y en ese sentido es que hemos hablado del manejo discrecional de los funcionarios de las diferentes en las diferentes gobernaciones, oficinas de recepción. Eso fue lo que en parte también impidió el proceso. Pero también tenemos el caso... que toda decisión administrativa o judicial, aún así, la de otorgamiento de la nacionalidad a cualquier persona, es de carácter discrecional. No porque los funcionarios se lo inventen, sino por mandato de la misma ley. Bueno, de hecho, las visas se otorgan la entrada de a un país, discrecional. Independientemente de que usted cumpla con todos los requisitos de ley, también es discrecional. Sí. Mañana yo puedo llegar a la ciudad de Nueva York y si yo le caí mal al oficial de migración, no vuelvo de vuelto para atrás. Ya. Porque es una cuestión aunque de tengas carácter, todos los derechos del mundo. Aunque tú tengas tu visa y tú puedes ir a quejarte donde te dé la gana. Que es de carácter discrecional. El Estado ha creado una ley para que se solucione un problema, pero luego el funcionario se atribuye el derecho de que si le cayó mal a esta persona, pues bueno, actúen en contra del funcionario si ustedes entienden que ha cometido alguna falta, pero ya la República Dominicana puso sobre la mesa las opciones y los mecanismos legales para que todo ese asunto se solucionara. Se entiende que el funcionario no puede actuar en contra de la ley. Si actúa en contra de la ley, entonces hay recursos procedan para en contra de eso. Miren, esto es una situación grave. Que se ha ido, es grave, y no vamos a hablar de la situación de la ley 169, es en todos los sentidos. Aquí el funcionario público se atribuye y se abroga el derecho de bloquear cualquier... Bienvenido al club. ¿Me entiendes?
No, lo que pero bienvenido al club. Pero digamos que aquí estamos para buscar las soluciones prácticas a una situación que afecta a miles y miles de personas. ¿Cómo hacemos eso si los plazos están vencidos ya? Ahorita dijiste algo. Primero, para reflejarle, ¿qué cantidad debían haberse regularizado y cuántos pudieron hacerlo? Mira, de acuerdo a los datos de la ENI, más de 209,000 y tantas personas son de ascendencia haitiana. No, estamos hablando de los descendientes, ¿no? De ese número, habían unas 55,000, según los datos de la Junta, ya estaban registrados en el registro civil dominicano. Sí. Y hablamos de que, quedan unas 150, ¿no? 150,000. ¿no? De ese número, veamos que solamente 8,000 y tantos se pudieron inscribir, que al día de hoy, solamente unas 2,000 y tantas tienen una respuesta a medias, ¿no? De los 8,000 que pudieron. De los 8,000 que pudieron. Ya. Ese es el grupo A. Ese es el grupo B, porque del grupo A estamos hablando de 13,000. Claro. Que la Junta dio el número de que 13,000 se le había entregado su documentación de 55,000. O sea, estamos hablando que todavía tú tienes una cantidad de personas que todavía no han resuelto su situación. Y el plazo terminó. El plazo no terminó. No terminó. Para el A no. Para el B sí. Para el B, el A son los nacidos en la República Dominicana. Todos nacieron en República. Estamos hablando de todas las personas nacidas en Dominicana entre el año 1929 y el año 2010. Exacto, antes de la República. Todos. Exacto. Es un número. De hecho, porque estamos hablando de la propia encuesta de la ENI. Estamos haciendo referencia a la encuesta de la ENI, y este número de personas, la sentencia afecta a la gente hasta el año 2010. Lo hace hasta el año 2007, de hecho. Sí. Lo hace hasta el año 2007, porque la propia ley 169 establece para que la persona pueda acogerse al proceso de regularización para la posterior naturalización. Tiene que haber nacido entre 1929 y 2007, que fue a partir de cuando la Junta creó el libro de extranjería, para entonces poner ahí a los descendientes de extranjeros. Aquí habría que decir, con relación a este grupo en específico, primero hay un grupo de personas que quedó sin opción entre 2007 y 2010, ¿no? Otra situación que también se ha dado es con las personas que sí se acogieron o que deberían acogerse, era la promesa de la ley 169 de que serían naturalizados dentro de 2 años de haberse acogido al proceso, cosa que, lo primero es que la ley, en ese sentido es incoherente, porque establece un proceso de naturalización mediante el mecanismo ordinario, la ley ordinaria, cuando para tú regularizarte necesitas un documento del país de origen, de procedencia. Estamos hablando de personas nacidas aquí, cuyo único documento es el documento que el Estado Dominicano le da. Sin embargo, eso significa que en la práctica es totalmente imposible de que esas personas se puedan naturalizar. Entonces, nosotros no estamos como para crear más problemas. Ya hemos visto, hay una situación, hay un problema. Nosotros sí es que hemos llamado al diálogo, hemos llamado a la mesa de conversaciones para que busquemos una solución práctica a esto. Y es ¿Cuál puede ser la solución práctica? No, el Estado tiene que acogerse a un proceso de reflexión, de estudio de la situación para crear los mecanismos. Un mecanismo especial, así como se creó una ley especial para poder buscar solución, un mecanismo especial para que esas personas nacidas en territorio dominicano que se acogieron al proceso de regularización para la posterior naturalización lo puedan hacer en la práctica. No, porque no vamos a engañar, eso no es serio, ¿no? Entonces, también hay un grupo de personas que han nacido aquí. ¿Qué vamos a hacer? Personas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, sin ningún tipo de documentación. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a tomar y se le va a llevar a Haití? ¿O se va a llevar, o lo van a dejar? O sea, ¿cuál es la...? Tenemos que buscar una solución. Entonces el Estado, si se hace la vista gorda hoy, mañana tendrá que abrir los ojos, pero con la cosa ya, ¿me entiendes? Más fuerte. ¿Qué sería la cosa más fuerte, más o menos? No. Imagínate lo que son 200 hoy, mañana son... Si partimos de la lógica de Malthus, con que la población crece en progresión geométrica, si tú no la vas a sacar de aquí, dentro de unos años tendrás el triple y 4 veces más de lo que hoy tú tienes. Claro. Entonces estamos hablando de esto.
Sí. Nosotros precisamente estamos hablando de soluciones. Y nosotros también hemos hablado de que esto le crea una situación difícil a la imagen del país. Hoy de esta manera, mañana quizás peor, con una situación ya peor, con ese número de personas. Y nosotros entendemos, somos dominicanos, como dominicanos que somos, nos preocupamos también por la imagen del país. O sea, no solamente por una situación, por un lado tenemos la situación de la persona que está sufriendo, pero por otro lado tenemos que la imagen del país se va a ir deteriorando progresivamente. Ya, la solución, usted dice que han llamado al diálogo, a la reflexión del gobierno. Cuando habla de eso, es porque se han sentado con una contraparte, Gustavo Montalvo, el ministro de la Presidencia, o con el canciller, o con el director de Migración, o el de Interior y Policía. ¿Con quién ha sido el diálogo en el gobierno y a qué nivel está? ¿Han recurrido a algún organismo internacional para que medie? Yo recuerdo que bueno, en la ocasión anterior influyó mucho la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yo creo que aún cuando se cometían, y creo que se siguen cometiendo, realmente vejaciones hacia esa población que está en el limbo y que merece tener un lugar de asentamiento para poder estudiar, para poder llegar a la universidad, para poder trabajar de manera legal. También, de alguna manera, algunos se aprovecharon y cargaron contra el país, que es decir, todo, incluyéndote a ti, que eres descendiente de ¿qué tercera generación? Tú, segunda generación, que te sientes dominicano, que estás en el proceso, que no tienes culpa de ello, ni siquiera responsabilidad con que él se paró allí para hablar en detrimento del país, porque independientemente de todos los vacíos que pueda tener la ley, porque es muy complejo, Grupo A, Grupo B, el otro, es muy, muy, muy complejo y estamos hablando de que hay una parte de la documentación. En el caso de lo que había que otorgar a Haití, me consta porque tuve la oportunidad de hablarlo en una ocasión con Martelly y de hablarlo con Privé, que fue el anterior presidente. Y les digo que no era fácil, no es fácil buscar, y se buscó aquí un lugar para crearle condiciones, no es fácil. Ahora, independientemente de eso, ¿cuál es, qué rostro tiene, cómo va el camino? Porque no resolvemos nada solamente con pararnos en un organismo internacional o venir a los medios, si no lo canalizamos por las vías que lleva. Y yo sí creo que hay que resolverlo. Claro. Nosotros, en la dirección de la primera respuesta, sí que hemos hecho los intentos, hemos enviado una carta al señor presidente de la República, hemos hecho un balance de la ley 169 y lo hemos hecho sistemáticamente desde el 2014. Sí. Su progreso, cómo ha ido la situación. Hemos reportado las situaciones de deterioro en términos de derechos humanos, la violación a los derechos humanos de personas nacidas en territorio dominicano. Oportunamente lo hemos denunciado a los medios, pero recientemente le emitimos una carta donde también ese llamado al diálogo lo hicimos. En esta carta la enviamos el jueves antes pasado, no recuerdo la fecha exactamente, pero sí enviamos la carta e hicimos una rueda de prensa también, sí, un poco publicando, diciéndole al país no, y estamos llamando a toda la sociedad, porque tenemos que buscar una solución a la situación de estas miles de personas dominicanas de origen haitiano que están pasando por situaciones que de pronto, aunque se le quiera buscar la culpa a quien sea, lo que cabe es solución. Exacto. Pues gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muy interesante. Gracias. Así es. Juan Telemín, de Dominicanos por Derecho, ha venido a pasar balance a los 4 años de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 que produjo la polémica reforma migratoria y que tiene en condición de desnacionalidad a más de 100,000 dominicanos. Gracias. Gracias. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre.
En United Capital, colocamos y asesoramos al Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, el primer y mayor fondo cerrado del país con activos valorados en más de 2.000 millones de pesos. Esa es nuestra manera de ser elocuentes. Porque en United Capital, nuestros números hablan por nosotros. United Capital, puesto de bolsa. Llegó la hora de los antojitos del día. Imagínate unas galletitas, un plato de frutas, un refresco rojo o una malta. ¿Qué tal un bizcocho? Lo mejor de todo es que ese toquecito delicioso e irresistible se lo da la leche condensada La Lechera. Disfruta momentos de felicidad con La Lechera. Esto no tiene nombre. Les habla la doctora Jenny Ten, neumólogo pediatra del Hospital Metropolitano de Santiago. Se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con la combinación de nutrientes como DHA, prebióticos y beta-glucano contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así a mayores oportunidades de aprendizaje. Un mensaje de Alacta Plus, fórmula clínicamente comprobada y número 1 recomendada por pediatras. Este producto no es sucedáneo de la leche materna. Todos tienen un Joggen favorito. A mi mejor amiga le gusta el de kiwi con fresa. Yo solo tengo un favorito, los Joggen agrandados. Para mi suerte, ahora en Joggen Fruits todos los martes y jueves puedes agrandar tu Joggen de 6 a 12 onzas por solo 25 pesos. Ve y pruébalo. ¿A quién no le gusta disfrutar de más? Joggen Fruits. Sé bueno contigo. Tiene nombre. Siéntete libre por 12 meses con Infinity. Llegó el momento de que marques la diferencia. Visita nuestro showroom en la avenida John F. Kennedy número 68 y llévate el modelo de tu preferencia con nuestra facilidad Free 12, con la cual pagas las cuotas que elijas libre de intereses durante los primeros 12 meses. Además, aprovecha nuestros planes de financiamiento personalizados con tasas de 4.95% en dólares. Para más información, contáctanos al 809-227-5400. Infinity. Empower the Drive. Con la nueva Carnation deslactosada sí puedes saborear todo lo que antes no podías. Con el mismo sabor y la misma cremosidad de siempre, pero deslactosada. Busca tu Carnation deslactosada en tu supermercado favorito para que disfrutes todo lo que antes no podías una y otra vez. No es lo mismo sin Carnation. El joven que decidió no beber alcohol para ser el conductor designado de sus panas, o el chofer que lo pensó mejor y no ocupó el parqueo para embarazadas y discapacitados. Todos podemos ser ellos, porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Y si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana empieza hoy. Hay muchos cristianos que a la primera prueba que el Señor les pone, salen corriendo a abrazar la duda. La duda. Es que con el tiempo resolvemos eso. Pero usted que es el único que peina canas aquí dentro de todo esto aquí. Tú te tiñes. Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena, sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por La Nota. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De Calle con la Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo. Me gustaría remodelar la sala, o mejor cambio la cocina. Tiene que haber una manera de hacer ambas cosas. Si ya has pensado en remodelar tu casa, realiza lo que deseas con Extra Hogar, a un plazo de hasta 10 años para pagar y tasa fija de un 15.5% a 5 años. Banco Popular, a tu lado siempre. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo. Para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional. Tu cita es con Deportes en la Nota. Durante una hora disfruta de los comentarios, análisis, entrevistas, concursos, noticias e informaciones de primera línea a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional, Frank Prats, y la co-conducción de Roberto Mateo, en una dinámica producción de Manuel Mota. No te pierdas Deportes en la Nota, de lunes a viernes a las 8 de la noche por La Nota 95.7. Conoce de todo. En Altiz estamos creando un nuevo camino que lleva al futuro de las telecomunicaciones, donde la conectividad y el entretenimiento van de la mano, donde construir realidades nos pone más cerca, donde soñar en grande nos hace más fuertes. Somos Altiz, juntos sin límites. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Y 54 minutos de la tarde, llegamos al final. No sabemos si Cataluña tuvo independencia o no. El presidente Puigdemont de la Generalitat no le contestó a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ya le envió una contestación a esa carta diciéndole que lamenta mucho que no lo haya contestado y que tiene un plazo de 48 horas para retractarse y decir si sí o si no. Y por otro lado, lamentamos mucho la situación de mi tierra, Galicia, quemada por los 4 costados durante este fin de semana, más de 100 incendios, todos ellos provocados fruto de un acto terrorista que toca también a Asturias, Galicia y gran parte de Portugal, en lo que se considera los incendios más peligrosos fuera de temporada, que normalmente son siempre en julio y agosto, y en este tiempo llegando a casas. Ya en Galicia solamente ya hay como 4 fallecidos por los incendios. Mía. Y en Portugal creo que la cifra es muchísimo más grande, que se hablaba como de 20 y pico fallecidos por estos incendios claramente provocados. Qué pena. Pues nada, así nos despedimos. Mañana volvemos al mismo punto del dial en este magazine que no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ahora La Nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo.
Desde CEN en Atlanta les informa Carlos Montero. Se intensifica la crisis en Cataluña. Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, todavía no respondió si ha declarado la independencia. Lo que se hizo fue enviarle una carta a Mariano Rajoy solicitándole una reunión para llegar a acuerdos. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Yo creo que no era muy difícil decir sí o no había declarado la independencia. Eso era la pregunta que se lo hacía. Creo que no era una respuesta complicada. En un tema tan importante como este, solo se le pedía y se le pide claridad. Prolongar la situación de incertidumbre y de confusión deliberada solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor en Cataluña. El Gobierno